Grace era invisible para el mundo, una madre soltera atrapada entre la pobreza y la rutina. Todo cambió el día que fue acusada injustamente de robo en el trabajo, frente a una multitud que no la conocía. Pero de aquella humillación pública nació una oportunidad que transformaría su vida para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días. Martina abrió los ojos despacio, sintiendo el peso del cansancio acumulado de tantas noches mal dormidas. La pequeña habitación estaba sumida en la penumbra, y por la rendija de la raída cortina entraba un hilo de luz que anunciaba un nuevo día. Suspiró hondo antes de levantarse, arreglándose el pelo recogido en un moño suelto que se había hecho la noche anterior. No había tiempo para vanidades. No había tiempo para casi nada en realidad. Martina tenía 32 años, pero su cuerpo cargaba el cansancio de alguien mucho mayor. No era por los años, sino por el peso. El peso de ser madre soltera, de cuidar de una hija de 7 años y de una madre que necesitaba cada vez más atención. El peso de despertarse temprano, trabajar todo el día y volver a casa solo para empezar otra jornada. El peso de no descansar nunca de verdad. Se levantó con cuidado para no despertar a Sofía, que dormía a su lado en la cama de matrimonio que compartían. El piso era demasiado pequeño para que cada una tuviera su propia habitación, así que Martina y su hija dormían juntas desde que se mudaron allí hacía 3 años. No era lo ideal, pero era lo que podían permitirse. Y Martina siempre se había esforzado en enseñar a su hija que lo importante no era el tamaño del espacio, sino el amor que cabía dentro de él. Caminó en silencio hasta la cocina del piso. Era un lugar sencillo, en un edificio antiguo del barrio de Lavapiés, en Madrid. Las paredes desconchadas contaban historias de décadas, y los muebles eran viejos pero estaban bien cuidados. Martina siempre se esmeraba en mantener todo limpio, organizado. Era lo mínimo que podía hacer por el lugar que albergaba a su familia. La pequeña nevera zumbaba suavemente en un rincón, y la mesa de fórmica roja descolorida ocupaba el centro de la estancia. Había una foto pegada en la puerta de la nevera con un imán en forma de corazón. Era una foto antigua, de cuando Sofía tenía solo 2 años. Las dos sonreían a la cámara, abrazadas, en un día de sol en el parque. Martina miró aquella foto por un instante, sintiendo una punzada de nostalgia por tiempos que parecían más sencillos, aunque nunca hubieran sido fáciles. Doña Carmen ya estaba despierta, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café en las manos. A sus 68 años, todavía tenía una mirada viva, a pesar de que su cuerpo ya daba claras señales de cansancio. Trabajó toda la vida como auxiliar de enfermería en hospitales públicos de Madrid, cuidando de pacientes, cambiando vendajes, ofreciendo palabras de consuelo en los momentos más difíciles. Hizo eso durante más de 40 años, hasta que una serie de problemas de salud, incluyendo una artrosis severa en las piernas y una hipertensión descontrolada, la obligaron a jubilarse antes de lo que le hubiera gustado. La pensión era modesta, apenas daba para ayudar con los gastos de la casa, pero doña Carmen nunca se quejaba. Decía que tenía suerte de estar viva, de poder ver crecer a su nieta, de tener un techo sobre su cabeza. «Martina, hija mía, ¿has dormido bien?», preguntó doña Carmen, aunque conocía la respuesta. Siempre hacía esa pregunta, todas las mañanas, como un ritual de cuidado. Martina sonrió levemente, de esa manera automática que se hace cuando no se quiere preocupar a quien se ama. Era una sonrisa cansada, pero sincera. «He dormido, mamá. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Las piernas están mejor?». Doña Carmen se encogió de hombros, tomando un sorbo del café solo y fuerte que había preparado. Nunca le gustó el café con azúcar. Decía que lo amargo la mantenía despierta, atenta. «Como siempre, hija. Las piernas duelen un poco, pero nada que no pueda aguantar. ¿Quieres que te haga un café nuevo? Este ya se ha enfriado». «No hace falta, mamá. Me lo tomo frío.
No debería haberse levantado tan temprano. Debería estar descansando. ¿Y dejar que te vayas de casa sin comer nada? Ni pensarlo. He preparado una tostada con mantequilla. Está ahí en la mesa. Y también hay plátano. Tienes que comer bien, Martina. No sirve de nada trabajar tanto si no cuidas tu salud. Martina se sentó al lado de su madre y comió rápidamente. No era un desayuno abundante, pero estaba hecho con amor. Y eso, de alguna manera, era suficiente. La tostada estaba calentita. Probablemente doña Carmen la había calentado en la sartén, y la mantequilla se derretía suavemente sobre ella. Las dos conversaron poco, apenas intercambiaron palabras sueltas sobre el día que comenzaba. Doña Carmen preguntó si Martina creía que iba a llover, porque le dolía la rodilla más de lo normal, señal de cambio de tiempo. Martina respondió que había visto en el móvil que el tiempo estaba inestable, que quizás sería mejor que su madre no saliera de casa ese día. Martina miró el reloj de la pared de la cocina y se dio cuenta de que tenía que darse prisa. Eran casi las 6 y tenía que coger el autobús de las 6:20 si quería llegar al trabajo a tiempo. «Mamá, Sofía todavía está durmiendo. Tiene que despertarse en media hora para ir al colegio, ¿vale? Su mochila ya está lista y el almuerzo está en la nevera. Tiene el zumo en Tetra Brick que le gusta y el bocadillo de queso. No te olvides de ponerle la Rebeca porque hace frío. No te preocupes, hija mía, yo la cuido. Ve con cuidado, ¿eh? Y no te olvides de llevar el paraguas. El cielo está encapotado. Estos días en Madrid el tiempo cambia de una hora para otra». Martina asintió. Cogió el viejo paraguas que estaba colgado detrás de la puerta y le dio un beso en la frente a su madre. La piel de doña Carmen estaba cálida, suave. Olía al jabón de glicerina que usaba desde hacía años. Martina sintió una oleada de gratitud. Su madre era su roca, su ancla. Sin ella, no sabría cómo hacer que todo funcionara. Fue a la habitación que compartía con su hija. Sofía dormía tranquila, el rostro sereno bajo la fina manta con estampado de mariposas que Martina había comprado en una oferta meses atrás. La niña tenía el pelo castaño esparcido por la almohada, las mejillas sonrosadas, los labios entreabiertos. Martina se inclinó y besó la frente de su hija, sintiendo una punzada en el pecho. Quería poder quedarse allí, en ese momento, sin tener que salir a trabajar. Quería poder ver a su hija despertar, desayunar con ella, llevarla al colegio, recogerla al final del día. Quería poder estar presente en cada momento de la vida de Sofía. Pero la vida no permitía esos lujos. La vida exigía que saliera antes de que saliera el sol y volviera cuando ya estaba oscuro. «Adiós, mi amor. Mamá te quiere mucho, 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 mucho», susurró Martina antes de salir de la habitación, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Cogió su bolso raído, un bolso negro de 1900, tela que ya había visto días mejores, metió el uniforme de trabajo doblado dentro, junto con la tarjeta de identificación de la empresa, y salió del piso. El pasillo del edificio estaba silencioso, iluminado solo por una bombilla amarillenta que colgaba del techo. Sus pasos resonaban en el frío suelo de cemento pulido. Al bajar las escaleras, Martina se cruzó con el portero que hacía la ronda matutina, don Osvaldo, un hombre de unos 50 años, siempre simpático. «Buenos días, doña Martina, a trabajar temprano hoy, ¿no?» «Todos los días son temprano, don Osvaldo. Buenos días para usted también». «Va, a llover hoy, ¿eh? Mejor que lleve el paraguas. Esas nubes no están para bromas». «Ya lo llevo, don Osvaldo. Gracias». Empujó el portón de hierro del edificio y salió a la calle. El aire estaba húmedo y frío, típico de una mañana de invierno madrileño. Martina se ajustó la fina chaqueta sobre los hombros y comenzó a caminar hacia la parada de autobús que quedaba a 3 calles de allí. Las calles todavía estaban semidesiertas, solo pasaban algunos coches y uno que otro peatón apresurado caminaba con la cabeza gacha, protegiéndose del frío. Los árboles de la acera se mecían con el viento y Martina podía ver su propio aliento formando nubecillas blancas en el aire helado. En la parada de autobús
Ya había algunas personas esperando. Dos mujeres conversaban en voz baja, probablemente compañeras de trabajo. Un hombre mayor leía el periódico, con las manos temblando ligeramente por el frío. Una joven miraba el móvil, con auriculares en los oídos, todos con la misma expresión cansada de quien se despierta antes del amanecer para ganarse la vida. Martina se apoyó en la marquesina de la parada y esperó, abrazando su bolso contra el pecho. El autobús tardó casi 20 minutos en llegar. Cuando finalmente paró ya estaba abarrotado. Martina entró por la puerta trasera, pasó su abono de transporte por la validadora y buscó un lugar donde pudiera mantener el equilibrio. No había asientos disponibles, así que se agarró a la barra de metal y se quedó de pie, balanceándose con el movimiento del autobús. El viaje hasta el barrio de Salamanca llevaría al menos 1 hora, dependiendo del tráfico. El autobús seguía por el paseo de la Castellana, y Martina podía ver por la ventana los imponentes edificios de oficinas, las fachadas de cristal reflejando el cielo, gris, las aceras que empezaban a llenarse de gente. Apoyó la frente en el cristal frío y dejó que sus pensamientos vagaran. Pensó en su hija, imaginando cómo sería su día en el colegio. Sofía era una niña inteligente, estudiosa, siempre traía buenas notas a casa. La profesora había dicho en la última reunión que tenía talento para las matemáticas, que podía llegar lejos si tenía oportunidades. Martina quería darle esas oportunidades a su hija. Quería que Sofía estudiara, fuera a la universidad, tuviera una vida diferente a la suya. Por eso trabajaba tanto. Por eso se despertaba temprano todos los días. Por eso aguantaba todo en silencio. Pensó también en su madre. Doña Carmen estaba envejeciendo rápido en los últimos meses. Los dolores en las piernas eran peores y tenía dificultades para moverse. Martina sabía que pronto tendría que pensar en contratar a alguien para cuidar de su madre durante el día. ¿Pero cómo? Apenas conseguía pagar las facturas del mes. El sueldo de auxiliar de limpieza no era malo, pero tampoco era suficiente para cubrir todos los gastos. Alquiler, luz, agua, gas, comida, medicinas de su madre, material escolar de su hija. Siempre faltaba algo. Siempre sobraba mes. Al final del sueldo, Martina suspiró e intentó alejar los pensamientos pesados. No servía de nada preocuparse ahora. Tenía que trabajar, hacer su servicio, volver a casa, un día a la vez. Así era como conseguía seguir adelante. El autobús finalmente llegó a su parada, cerca de la calle de Serrano. Martina se bajó y caminó las 2 calles que faltaban. Ese tramo era siempre el más surrealista para ella. De repente, estaba rodeada de un mundo completamente diferente. Boutiques de lujo, tiendas de decoración carísimas, restaurantes sofisticados, galerías de arte. Las aceras estaban limpias, arboladas, y los coches aparcados en la calle eran todos de importación. BMWs, Mercedes, Porsches. Martina vio a una mujer saliendo de una tienda de ropa, cargando varias bolsas de papel con logotipos dorados. Llevaba un abrigo de piel, unas enormes gafas de sol y hablaba por el móvil con una voz alta y segura. Martina desvió la mirada y continuó caminando. La entrada de los empleados de la Maison Labelle estaba en la parte trasera del edificio, en una calle secundaria. Era una puerta discreta, sin glamour, por donde entraban todos aquellos que hacían funcionar la tienda, pero que no podían ser vistos por los clientes. Martina pasó su tarjeta de identificación por el lector electrónico y entró por el estrecho pasillo que llevaba a los vestuarios. El pasillo olía a desinfectante y tenía las paredes pintadas de blanco, iluminadas por lámparas fluorescentes que zumbaban suavemente. Allí dentro ya había otras empleadas cambiándose. Rosana, que también trabajaba en la limpieza, saludó a Martina con un gesto de cabeza. Julia, que trabajaba en la cafetería, estaba terminando de atarse el delantal. Se saludaron rápidamente, cada una perdida en sus propios pensamientos y preocupaciones. No había mucho espacio para conversaciones allí. El tiempo era corto y todas tenían mucho trabajo por delante. Martina abrió la taquilla de metal que tenía su número, colgó el bolso en el gancho interior y sacó el uniforme.
Era un conjunto gris claro, pantalón y blusa, con el logotipo bordado de la Maison Labelle en el pecho. Se cambió rápidamente. Se ató el pelo en un moño firme y alto y se calzó los zapatos cómodos que usaba para trabajar. Guardó la ropa que llevaba en la taquilla, cogió el llavero con la pequeña llave y lo cerró todo. En el almacén, al lado de los vestuarios, estaban los carros de limpieza. Martina cogió el suyo, ya equipado con todos los productos, paños, escobas y herramientas necesarias. Verificó si estaba todo completo antes de empujarlo hasta el ascensor de servicio. Su turno comenzaba oficialmente a las 7 de la mañana, y siempre se aseguraba de estar lista antes de eso. La puntualidad era una de las pocas cosas que podía controlar en su vida. La tienda tenía 3 plantas. La planta baja estaba dedicada a los perfumes y cosméticos, un espacio amplio y bien iluminado, con mostradores de cristal que exhibían frascos de perfumes importados, maquillajes de marcas famosas, cremas y lociones. La primera planta estaba reservada a la ropa y los accesorios de cuero, con percheros organizados por color y estilo, maniquíes impecablemente vestidos, escaparates que parecían obras de arte. La segunda planta era la más exclusiva, joyas y relojes. Allí estaban las piezas más caras, guardadas en vitrinas con sistema de seguridad, atendidas por vendedoras que pasaban por una formación especial. Martina empezaba siempre por la planta baja. Era allí donde el movimiento era mayor, donde los clientes entraban y salían constantemente, donde la suciedad se acumulaba más rápido. Pasaba el paño por los mostradores de cristal, limpiaba los espejos, vaciaba las discretas papeleras que estaban escondidas detrás de los mostradores, barría el suelo de mármol italiano. Trabajaba en silencio, invisible a los ojos de las vendedoras impecablemente vestidas que comenzaban a llegar, maquilladas, perfumadas, con sonrisas ensayadas. Nadie la miraba, nadie la saludaba. Ella era solo una pieza más del engranaje que mantenía aquel lugar funcionando. Solo un cuerpo más que se movía entre las sombras, limpiando lo que otros ensuciaban, organizando lo que otros desorganizaban, y no pasaba nada. Martina se había acostumbrado a la invisibilidad. Era incluso reconfortante, en cierto modo. Nadie esperaba nada de ella, más allá de mantener todo limpio. Nadie la juzgaba, nadie la veía. Podía hacer su trabajo e irse, sin necesidad de interactuar, sin necesidad de sonreír, sin necesidad de fingir. A las 9 de la mañana, la tienda abrió sus puertas a los clientes. Martina ya estaba en la primera planta, organizando lo que tenía que hacer antes de que el movimiento aumentara. Limpió los espejos de los probadores, pasó la aspiradora por las alfombras, organizó los percheros que estaban ligeramente desalineados, siempre trabajando en los márgenes, siempre manteniéndose lejos de los clientes y las vendedoras. Alrededor de las 10 de la mañana Martina subió a la segunda planta. Era su lugar favorito en la tienda. Había algo especial en ese espacio. Las joyas brillaban bajo las luces estratégicamente posicionadas, y siempre había un silencio casi reverente allí. Los clientes hablaban en voz baja. Las vendedoras se movían con una elegancia calculada. Todo parecía funcionar a cámara lenta. Era como estar dentro de una película. Martina pasaba el paño por los mostradores de cristal, vaciaba las pequeñas papeleras de acero inoxidable y organizaba discretamente lo que fuera necesario. Las vendedoras de la segunda planta eran diferentes a las de las otras plantas. Fabiana, la vendedora principal, era una mujer de unos 45 años, siempre vestida con trajes de chaqueta a medida, el pelo recogido en un moño perfecto, maquillaje impecable. Trataba a los clientes con una mezcla de deferencia y autoridad, como si supiera exactamente cuánto valía cada persona que entraba en esa planta. Marcela, la otra vendedora, era más joven, quizás 30 años, rubia, alta, con una sonrisa que parecía salida de una revista. Era más simpática que Fabiana, pero igualmente distante de personas como Martina. Martina estaba terminando de limpiar cerca de la vitrina de collares cuando oyó un grito. Era la voz de Fabiana, normalmente controlada, ahora alta y angustiada. «¿Dónde está? ¿Dónde está el collar?»
Martina detuvo inmediatamente lo que estaba haciendo. Miró en dirección a Fabiana, que revolvía las cajas de terciopelo sobre el mostrador principal, abriendo y cerrando cajones con creciente desesperación. Marcela se unió a ella en segundos, igualmente angustiada, las dos registrando cada centímetro del mostrador. ¿Estás segura de que lo guardaste aquí?, preguntó Marcela con la voz tensa, los ojos desorbitados. Estoy segura. Se lo mostré a la clienta hace un momento. Dijo que lo pensaría, y lo guardé. De nuevo, estoy segura, respondió Fabiana, con la voz casi en un grito ahora. Martina dio un paso atrás, intentando alejarse de la confusión. Su instinto le decía que saliera de allí, que bajara a otra planta, que se volviera invisible de nuevo. Pero era demasiado tarde. Fabiana levantó los ojos del mostrador y la miró directamente, y en esa mirada, Martina vio la acusación clara como el día. Tú estabas aquí, ¿verdad? Estabas limpiando aquí cuando atendí a la clienta. Martina sintió que el corazón se le aceleraba, latiendo tan fuerte que parecía que todos allí podían oírlo. Sí, estaba, pero no vi nada. Solo estaba limpiando el suelo en aquel rincón. Ni siquiera me acerqué al mostrador. «No viste nada», repitió Fabiana sarcástica, con la voz cargada de desprecio. «Qué conveniente. Juro que no vi nada, no toqué nada», insistió Martina sintiendo que se le apretaba la garganta. Marcela ya estaba llamando a la gerente por el interfono con voz nerviosa. En menos de 2 minutos, Verónica, la gerente de la tienda, apareció en la segunda planta. Era una mujer alta, de mediana edad, siempre impecablemente vestida con ropa de marca, pelo rubio corto, gafas de montura dorada. Tenía una expresión permanente de severidad, como si estuviera siempre evaluando todo y a todos a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Verónica, con voz cortante, sus ojos recorriendo el ambiente. «El collar de esmeraldas ha desaparecido, Verónica, el que vale 120.000 euros. Lo guardé aquí hace media hora y ahora no está», explicó Fabiana, señalando el mostrador vacío, con la voz temblando de indignación. Verónica miró a su alrededor. Sus ojos pasaron por las vitrinas, por el suelo de mármol, por las cámaras de seguridad instaladas en las esquinas del techo. Y entonces se posaron en Martina, que todavía sostenía el paño de limpieza en las manos. «¿Y tú? ¿Estabas aquí cuando esto ocurrió?» «Estaba limpiando, señora, pero no toqué nada. No vi el collar. Ni siquiera sabía que había un collar ahí». Verónica dio unos pasos en dirección a Martina, sus tacones altos resonando en el suelo de mármol como martillazos. Martina sintió ganas de retroceder, pero se obligó a quedarse quieta, a mantener los ojos fijos en Verónica. «No te importará abrir tu bolso, ¿verdad? Es solo para asegurarnos, procedimiento estándar». Martina sintió que le temblaban las manos, pero asintió. Sabía que no tenía elección. Bajó rápidamente al vestuario, cogió el bolso de la taquilla y volvió a la segunda planta. Cuando llegó, había más gente. Algunas vendedoras de otras plantas habían subido, curiosas. 2 clientes observaban desde lejos. Martina abrió el bolso delante de Verónica, mostrando el contenido. Una cartera vieja de polipiel, un pintalabios gastado por la mitad, pañuelos de papel arrugados, el móvil viejo con la pantalla rota, la tarjeta de identificación de la tienda sujeta a un cordón raído, un peine pequeño y algunas monedas sueltas. Verónica lo revolvió todo con las manos, cogiendo cada objeto, examinándolo, devolviéndolo. No encontró nada. «No tiene el collar, Verónica», dijo Marcela con la voz más baja ahora, un tono de vergüenza empezando a aparecer. Pero Fabiana no se daba por vencida. Su rostro estaba rojo, los ojos fijos en Martina con una intensidad casi violenta. «Quizás lo ha escondido en otro sitio, quizás está en el bolsillo del uniforme, o dentro de los zapatos. Esas cosas pasan, Verónica, lo vemos en las noticias todos los días». Martina sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se obligó a mantener la compostura. No podía llorar. No allí. No delante de todo el mundo. «No he cogido nada, señora. Lo juro por Dios, por mi hija, no he cogido nada». Verónica suspiró,
pero la desconfianza todavía estaba estampada en su rostro. Sacó la radio del bolsillo de su chaqueta y la accionó. «Seguridad. Necesito a 2 agentes en la segunda planta. Ahora». Martina se quedó paralizada. La seguridad. Iban a registrarla como si fuera una criminal, allí, delante de todo el mundo. La segunda planta, que antes era tan silenciosa, ahora estaba llena de gente. Vendedoras, clientes, empleados de otros sectores que habían subido al oír la confusión. Todos la miraban. El pánico le subió por la garganta, pero no pudo decir nada. Solo se quedó allí, quieta, con las piernas temblando, el corazón disparado, mientras esperaba a que llegaran los guardias de seguridad. 2 guardias de seguridad aparecieron rápidamente. Eran hombres grandes, uniformados de negro con expresiones serias y profesionales. Uno de ellos, mayor, de pelo canoso, le pidió a Martina que lo acompañara a una sala reservada, pero Fabiana intervino, dando un paso al frente. «No, registradla aquí mismo. Si ha robado, todo el mundo tiene que verlo. Que sirva de ejemplo». Verónica dudó solo un segundo. Martina pudo ver el conflicto en el rostro de la gerente. Pero entonces Verónica asintió con un gesto de cabeza. «Hagan el registro aquí». Martina fue llevada a un rincón de la segunda planta, cerca de una de las vitrinas. El guardia mayor le pidió que levantara los brazos. Martina obedeció, sintiendo que las lágrimas finalmente corrían por su rostro. El guardia registró sus bolsillos, pasó las manos por los lados del uniforme, le pidió que se quitara los zapatos. Martina se los quitó, quedándose en calcetines sobre el frío suelo de mármol. El otro guardia verificó dentro de los zapatos, hurgó, en las suelas se los devolvió. Todos observaban, las vendedoras susurraban entre sí. Los clientes sacaban fotos discretas con sus móviles. Martina mantuvo los ojos fijos en el suelo, intentando desaparecer. Pero no había forma de desaparecer. Ella era el centro de todas las atenciones. La mujer invisible de repente se había convertido en el espectáculo del día. La ladrona, la sospechosa, la culpable hasta que se demostrara lo contrario. No encontraron nada. «Está limpia», anunció el guardia mayor mirando a Verónica. Verónica frunció el ceño, claramente frustrada. Se cruzó de brazos y miró de Martina a Fabiana. «Aún así, voy a llamar a la policía. Esto es un caso serio. Estamos hablando de un collar que vale más de 100.000 euros. No podemos simplemente dejarlo pasar». Martina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La policía. Iban a llevarla a la comisaría. Iban a presentar una denuncia contra ella, incluso sin pruebas, incluso siendo inocente. Y entonces, ¿qué pasaría? Perder el trabajo era seguro. Pero, ¿y si iba más allá? ¿Y si la acusaban formalmente? ¿Y si la metían en la cárcel? ¿Quién cuidaría de Sofía? ¿Quién cuidaría de su madre? Fue entonces cuando una voz firme cortó el pesado silencio que se había instalado en la segunda planta. «Esperen un momento». Todos se giraron para ver quién había hablado. Era un hombre alto, de aproximadamente 40 años, vestido con un impecable traje de color gris oscuro, corbata azul marino, zapatos de vestir brillantes. Había estado en la segunda planta desde el inicio de la confusión, se dio cuenta Martina ahora. Había estado allí todo el tiempo, solo observando en silencio, de pie cerca de una de las vitrinas de relojes. Martina lo reconoció vagamente. Era un cliente frecuente de la tienda, siempre educado pero reservado. Nunca se había fijado en ella antes. Nadie se fijaba nunca. Pero ahora la estaba mirando, y había algo en su mirada. No era pena, era respeto, indignación. «Disculpen», continuó el hombre, dando unos pasos en dirección a Verónica. «Pero antes de llamar a la policía y arruinar potencialmente la vida de esta mujer, ¿no sería prudente revisar las cámaras de seguridad? Esta tienda tiene cámaras en todas las plantas, ¿no es así?» Verónica pareció dudar, como si no hubiera pensado en ello hasta ese momento. O quizás no quería pensar. Las cámaras, bueno, cubren la mayor parte de la tienda, pero no siempre captan todos los ángulos. Entonces, ¿por qué no las revisamos antes de hacer una acusación tan grave?, interrumpió el hombre,
mirando directamente a Verónica, con la voz tranquila pero autoritaria. No cuesta nada verificarlo, y puede ahorrarle a esta mujer una injusticia. Hubo un silencio incómodo. Verónica miró a su alrededor, viendo todas las miradas fijas en ella, esperando su decisión. Sabía que el hombre tenía razón. Suspiró hondo y cogió la radio de nuevo. «Llamen al jefe de seguridad. Díganle que necesito las grabaciones de la segunda planta de las últimas 2 horas. Urgente». El jefe de seguridad, un hombre de mediana edad llamado Carlos, apareció unos 10 minutos después con una tablet en las manos. Verónica, Fabiana, Marcela, el hombre que había pedido revisar las cámaras, y Martina fueron llevados a una pequeña sala administrativa en la parte trasera de la segunda planta. La sala tenía una mesa de reuniones, algunas sillas y un ordenador antiguo en un rincón. Carlos conectó la tablet al ordenador más grande y comenzó a acceder a las grabaciones. El hombre insistió en quedarse allí a pesar de que Verónica le había sugerido que podía esperar fuera. Martina estaba temblando, pero una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar dentro de ella. Las cámaras mostrarían la verdad. Tenían que mostrarla. Pasaron las imágenes a velocidad acelerada hasta que llegaron al momento en que Fabiana atendía a una clienta elegante, una mujer de unos 60 años con un abrigo de piel. Vieron cuando Fabiana abrió el cajón especial donde se guardaban las piezas más valiosas. Vieron cuando sacó una caja de terciopelo negro. Vieron cuando abrió la caja y le mostró el collar de esmeraldas a la clienta, que lo sostuvo delicadamente en sus manos. Lo levantó contra la luz. Examinó cada piedra. Vieron cuando la clienta dijo algo que no pudieron oír, pero por las expresiones era algo como «lo pensaré». Vieron cuando Fabiana cogió el collar de vuelta e intentó colocarlo en la caja de terciopelo. Y entonces vieron lo que realmente sucedió. El collar se escurrió de las manos de Fabiana por una fracción de segundo. No fue exactamente culpa suya. La caja de terciopelo estaba mal posicionada en el mostrador, medio torcida, y cuando intentó meter el collar dentro, se deslizó hacia un lado, cayendo por el lateral del mostrador. Se podía ver claramente en las imágenes. El collar cayó por una estrecha rendija que había entre el mueble del mostrador y la pared. «Miren ahí», dijo el hombre, señalando la pantalla con el dedo. «El collar se ha caído. Está atascado detrás del mostrador. Nadie ha robado nada». Verónica se quedó pálida. Fabiana se llevó ambas manos a la boca, con los ojos desorbitados de horror. Marcela soltó un largo suspiro. Carlos, el jefe de seguridad, detuvo la grabación y miró a todos los presentes. Martina cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas finalmente corrían sin control. Lágrimas de alivio, de rabia, de profunda humillación. Estaba todo allí, la prueba de su inocencia, pero también la prueba de lo rápido que todos la habían juzgado, lo rápido que todos habían asumido que ella, la mujer invisible, la limpiadora, era la culpable. Todos volvieron a la segunda planta en silencio. 2 guardias de seguridad apartaron con cuidado el pesado mostrador de mármol de la pared. Y allí estaba el collar, intacto, brillando discretamente bajo el polvo acumulado, las esmeraldas capturando la luz de las lámparas del techo. Fabiana cogió el collar con manos temblorosas y lo sostuvo contra su pecho, como si fuera un bebé perdido que finalmente había sido encontrado. Verónica se acercó a Martina, con el rostro tenso, avergonzado. Abrió la boca varias veces antes de conseguir hablar. «Lamento el malentendido. Puedes volver al trabajo ahora». Pero Martina sabía que no era tan simple. El daño estaba hecho. Todos allí lo habían visto. Todos la habían mirado como si fuera una ladrona. E incluso, probada su inocencia, incluso con las cámaras mostrando la verdad, esa sombra permanecería. La gente recordaría el día en que fue registrada en medio de la tienda. Recordarían las acusaciones. Recordarían la sospecha. La inocencia nunca grita tan alto como la acusación. El hombre que había pedido revisar las cámaras se acercó a ella. Martina ni siquiera sabía su nombre. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta y se la extendió.
Siento mucho por lo que has pasado. Lo que ha ocurrido aquí hoy ha sido una injusticia. Si necesitas cualquier cosa de verdad, búscame. Me llamo Rafael. Martina cogió la tarjeta sin mirar, apenas murmurando un gracias, casi inaudible. Quería salir de allí. Quería desaparecer. Quería estar en cualquier lugar menos en esa tienda. Bajó al vestuario, recogió sus cosas y salió por la puerta trasera. Ni siquiera se despidió de nadie. Simplemente se fue. Y mientras caminaba por la calle de Serrano, con la tarjeta de Rafael apretada en la mano y las lágrimas secándose en su rostro, Martina no sabía que aquello era solo el comienzo de algo que lo cambiaría todo. Martina no volvió directamente a casa. No podía. La idea de llegar al piso, de ver el rostro de su madre, de tener que explicar lo que había sucedido, era demasiado para soportar en ese momento. En cambio, caminó sin rumbo por las calles del barrio de Salamanca, abrazando su bolso contra el pecho, los ojos todavía rojos de tanto llorar. Era mediodía y el sol finalmente había roto las nubes grises de la mañana. Las aceras estaban llenas de gente elegante entrando y saliendo de restaurantes, tiendas, salones de belleza. Martina pasó por un escaparate y vio su reflejo. Estaba hecha un desastre, el rostro hinchado, el uniforme arrugado, el pelo escapándose del moño. Parecía exactamente lo que era, una mujer rota. Acabó sentándose en un banco de una plaza, en una pequeña zona arbolada entre dos edificios de oficinas. Había pocas personas allí. Un hombre mayor alimentaba a las palomas. Una mujer joven hablaba por el móvil, riendo a carcajadas. Martina sacó el móvil del bolso y miró la pantalla. 3 llamadas perdidas de doña Carmen. Suspiró. Tendría que devolver la llamada. Tendría que inventar alguna excusa para explicar por qué había llamado en medio de su jornada laboral. No podía contar la verdad. No podía hacer que su madre se preocupara aún más. Marcó el número de casa. Doña Carmen respondió al segundo tono. «¿Martina? Hija, ¿estás bien? ¿Por qué has llamado? ¿Ha pasado algo?» «Estoy bien, mamá. Solo quería saber si todo estaba bien con usted y con Sofía. ¿Fue al colegio sin problemas?» «Sí, claro, pero nunca llamas a esta hora. ¿Estás segura de que todo está bien?» «Sí, mamá. Solo estaba pensando en vosotras. Tengo que volver al trabajo ahora. Hablamos por la noche, ¿vale?» «Está bien, hija. Cuídate». Martina colgó y se quedó mirando la pantalla del móvil. Solo le quedaban 5 euros de saldo. Necesitaría recargarlo pronto, pero no sabía cuándo tendría dinero para ello. Guardó el móvil en el bolso y se quedó allí sentada, observando a la gente pasar. Fue entonces cuando se acordó de la tarjeta. Aquel hombre, Rafael, le había dado una tarjeta. La sacó del bolsillo y la miró por primera vez. Era una tarjeta simple, elegante, en papel grueso de color crema. Decía, Rafael Méndez, director ejecutivo, Méndez Inmobiliaria e Inversiones. Había una dirección comercial en el Paseo de la Castellana y 2 teléfonos, un fijo y un móvil. Martina se quedó mirando la tarjeta durante un buen rato. Director ejecutivo, Inmobiliaria e Inversiones. Aquel hombre era rico, muy rico probablemente, y aún así se había preocupado. Había pedido revisar las cámaras. La había defendido cuando nadie más lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como él se tomaría la molestia de ayudar a alguien como ella? Guardó la tarjeta de nuevo en el bolsillo y se levantó del banco. Tenía que tomar una decisión. Volver a la tienda estaba fuera de toda duda. No podría enfrentarse a Verónica, a Fabiana, a todas esas personas que la habían mirado con desprecio. Pero tampoco podía simplemente abandonar el trabajo. Necesitaba el sueldo, necesitaba el abono de transporte, lo necesitaba todo. Martina decidió ir a la tienda, pero solo para recoger sus cosas de la taquilla y entregar el uniforme. Lo haría rápidamente, sin hablar con nadie, y se iría. Después pensaría en qué hacer. Cuando llegó a la parte trasera de la Maison Label, era casi la 1 de la tarde. La puerta de servicio estaba abierta
y Martina entró directamente al vestuario. Tenía la esperanza de que estuviera vacío, pero no lo estaba. Rosana, su compañera de limpieza, estaba allí, guardando algunas cosas en su taquilla. «Martina, me he enterado de lo que ha pasado. ¡Qué barbaridad, chica! ¿Estás bien?» Martina forzó una sonrisa débil. «Estoy bien. He venido solo a buscar mis cosas. Ya no voy a trabajar aquí». Rosana se acercó y tocó el brazo de Martina con amabilidad. «Lo entiendo. Después de una humillación así no se puede seguir. Pero, ¿ya tienes otro trabajo a la vista?» Martina negó con la cabeza. «No, pero buscaré. Siempre hay algo». Rosana suspiró. «Si necesitas una recomendación, avísame. Mi primo trabaja en un hospital y a veces necesitan auxiliares de limpieza allí. No pagan mucho, pero es un trabajo honrado». «Gracias, Rosana. Te lo agradezco de verdad». Martina abrió su taquilla y comenzó a sacar sus cosas. No tenía mucho: una chaqueta vieja, un par de zapatillas, algunos productos de higiene personal. Lo metió todo en el bolso. Se quitó el uniforme y lo dobló cuidadosamente, dejándolo sobre el banco del vestuario junto con la tarjeta de identificación. Cuando estaba saliendo, se encontró con Verónica en el pasillo. La gerente pareció sorprendida al verla. «Martina, ¿no vas a terminar el turno?» «No, señora. He venido solo a devolver el uniforme. Ya no voy a trabajar aquí». Verónica frunció el ceño. «Entiendo que lo que ha pasado hoy ha sido desagradable, pero no hay necesidad de dejar el trabajo. Ya lo hemos aclarado todo. Has sido absuelta». Martina miró directamente a los ojos de Verónica. Había tantas cosas que quería decir. Quería gritar que ser absuelta no borraba la humillación, que la gente nunca olvidaría ese día, que, aunque sin culpa, ella llevaría esa marca para siempre. Pero no dijo nada de eso. Solo dijo lo que tenía que decir. «Lo sé, señora, pero prefiero irme. Gracias por la oportunidad». Y se alejó antes de que Verónica pudiera responder. El viaje de vuelta a casa fue largo y silencioso. Martina consiguió un sitio junto a la ventana en el autobús y se quedó mirando la ciudad pasar. Madrid era inmensa, ruidosa, llena de contrastes. Había tanta gente, tantas historias, tantas vidas sucediendo al mismo tiempo, y ella era solo una más, solo una mujer más luchando por sobrevivir. Llegó a casa sobre las 3 de la tarde. Doña Carmen estaba en el salón, viendo la telenovela de la tarde en la vieja televisión. La apagó inmediatamente al ver entrar a su hija. «Martina, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Te has encontrado mal?» Martina se sentó al lado de su madre en el gastado sofá y finalmente dejó caer las lágrimas. Doña Carmen la abrazó sin hacer preguntas, solo ofreciendo el consuelo de su presencia. «Me han despedido, mamá. Bueno, no exactamente, me he ido yo, pero ha sido por algo horrible que ha pasado». Y Martina lo contó todo, sobre el collar, sobre las acusaciones, sobre el registro delante de todo el mundo, sobre las cámaras que probaron su inocencia demasiado tarde. Doña Carmen lo escuchó todo en silencio, acariciando el pelo de su hija. «Hija mía, mi querida hija, no merecías pasar por esto. Nadie lo merece. No sé qué hacer, mamá. Necesitamos mi sueldo. Están las facturas, las medicinas de usted, el colegio de Sofía. Necesito encontrar otro trabajo rápido, pero ¿quién me va a contratar? No tengo experiencia en nada más que en la limpieza». Doña Carmen secó las lágrimas del rostro de Martina con el pulgar, como hacía cuando era niña. «Ya encontraremos la manera, hija. Siempre lo hemos hecho. Dios no abandona a quien tiene fe. Encontrarás otro trabajo. Algo mejor. Algo donde te valoren de verdad». Martina quería creerlo. Quería tener la fe inquebrantable de su madre. Pero en ese momento, todo lo que sentía era miedo. Miedo al futuro. Miedo a no poder pagar las facturas. Miedo a decepcionar a su hija. Sofía llegó del colegio a Mizumeyoseu, las 5 de la tarde, traída por la abuela de una compañera que vivía en el mismo edificio. Entró saltando, con la mochila a la espalda, el rostro iluminado. «Mamá, ya has llegado. ¡Qué sorpresa tan buena!»
Martina abrió los brazos y Sofía corrió hacia ellos. Se quedaron abrazadas durante un buen rato. Martina respiró el olor del pelo de su hija, ese olor a champú infantil mezclado con ceras de colores y goma de borrar. Era el olor de la inocencia, de la pureza, de todo lo que valía la pena proteger en este mundo. ¿Qué tal el colegio? ¿Hoy, mi amor? Genial. La profe ha dicho que he sacado un 10 en el examen de mates y vamos a hacer una presentación la semana que viene sobre animales. Yo he elegido hablar de los delfines. ¿Sabías que los delfines son superinteligentes, mamá? Sí, lo sabía. Lo harás muy bien en la presentación. Eres la niña más lista que conozco. Sofía sonrió, orgullosa, y fue corriendo a su habitación a cambiarse de ropa. Martina observó a su hija irse y sintió que se le encogía el corazón. Tenía que encontrar un trabajo, no por ella, sino por esa niña, que merecía tener una vida mejor. Los días siguientes fueron difíciles. Martina se despertaba temprano todos los días y salía a buscar trabajo. Llevaba su currículum impreso a varias tiendas, supermercados, restaurantes, hospitales, pero las respuestas eran siempre las mismas. No tenemos vacantes en este momento. Guardaremos su currículum. Si surge algo, la llamaremos. Ella sabía que no llamarían. Pasó una semana, luego 2. El dinero se estaba acabando. Martina tenía una pequeña reserva, poco más de 500 euros guardados para emergencias, pero esa cantidad se estaba derritiendo rápidamente. Necesitaba comprar comida, medicinas para su madre, material escolar para Sofía. Cada euro que gastaba era un peso en el pecho. Doña Carmen intentaba ayudar como podía. Cocinaba comidas sencillas pero abundantes, aprovechando cada ingrediente al máximo. Hacía sopa de verduras que duraba varios días. Preparaba arroz con huevo que mataba el hambre. Nunca se quejaba. Nunca hacía que Martina se sintiera culpable. Pero Martina veía la preocupación en los ojos de su madre. Veía cómo contaba y recontaba las monedas del bote de las legumbres. Veía cómo apagaba las luces de todas las habitaciones para ahorrar en la factura de la luz. Sofía se dio cuenta de que algo era diferente, pero no entendía exactamente qué. Preguntó algunas veces por qué su madre no estaba trabajando, y Martina le explicó que estaba buscando un trabajo nuevo, mejor. La niña aceptó la explicación sin cuestionar mucho. Los niños tienen esa capacidad de confiar en los adultos, de creer que todo saldrá bien. Fue una tarde de jueves, casi 3 semanas después de haber dejado la Maison Lavelle, cuando sonó el teléfono de Martina. Era un número desconocido. Contestó con el corazón acelerado esperando que fuera de alguna de las empresas donde había dejado su currículum. ¿Diga? ¿Martina? ¿Es Martina? La voz era masculina, educada, vagamente familiar. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Rafael. Rafael Méndez. Nos conocimos en la Maison Lavelle hace unas semanas. Martina se quedó en silencio por un momento, procesando. Rafael, el hombre que había pedido revisar las cámaras. El hombre de la tarjeta. Ah, sí, hola, ¿cómo ha conseguido mi número? Lo pedí en la tienda. Espero que no te importe. Quería saber cómo estabas. Me quedé pensando en lo que pasó ese día. Fue demasiado injusto. Martina no sabía qué decir. ¿Por qué ese hombre la estaba llamando? ¿Por qué se preocupaba? Estoy bien. Quiero decir, estoy lidiando con la situación. Gracias por preguntar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Martina, sé que puede parecer extraño que te llame así, pero me gustaría hablar contigo personalmente. ¿Tendrías un momento disponible? Podemos quedar en un café o donde prefieras. Martina dudó. Todas las señales de alerta sonaban en su cabeza. No conocía a ese hombre. No sabía cuáles eran sus intenciones. Pero al mismo tiempo había algo en su voz, una sinceridad, una preocupación genuina. ¿Puede ser en un lugar público durante el día? Claro. ¿Qué te parece la cafetería del centro comercial ABC? Serrano. Mañana, sobre las 2 de la tarde. Te viene bien para llegar en metro. Martina pensó rápidamente. Necesitaba dinero para el billete de metro,
pero todavía le quedaban algunos viajes en su abono de transporte. De acuerdo, allí estaré. Genial. Hasta mañana, entonces. Y Martina, gracias por aceptar. Colgó el teléfono con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué acababa de hacer? ¿Por qué había aceptado encontrarse con ese hombre? Pero al mismo tiempo, una parte de ella sentía curiosidad y otra parte desesperación. Si tenía algo que ofrecer, alguna oportunidad, tenía que escucharlo. Esa noche, Martina casi no durmió. Se quedó acostada al lado de Sofía mirando al techo, pensando en todas las posibilidades. ¿Qué quería Rafael? ¿Por qué se había tomado la molestia de buscarla? ¿Sería una propuesta de trabajo o sería otra cosa? A la mañana siguiente, Martina eligió la mejor ropa que tenía. No era gran cosa, solo unos vaqueros oscuros y una blusa azul marino, pero estaba limpia y bien planchada. Se arregló el pelo en una coleta sencilla y se puso un poco de pintalabios. Se miró en el espejo y vio a una mujer cansada pero digna. Era lo máximo que podía hacer. Salió de casa a las 12:30, diciéndole a su madre que iba a encontrarse con una posible empleadora. Doña Carmen la bendijo con la señal de la cruz y le dijo que rezaría para que todo saliera bien. El viaje en metro fue rápido. Martina se bajó en la estación de Goya y caminó hasta el centro comercial. Era un lugar bonito, moderno, lleno de tiendas caras y restaurantes sofisticados. Se sintió fuera de lugar allí, pero se obligó a seguir adelante. Encontró la cafetería fácilmente. Era un lugar amplio, con mesas de madera y sillas cómodas. Rafael ya estaba allí, sentado en una mesa en un rincón cerca de la ventana. Se levantó en cuanto la vio entrar. «Martina, qué bien que hayas venido. Por favor, siéntate». Martina se sentó, con las manos nerviosas sobre el regazo. Rafael pidió 2 cafés y esperó a que se los sirvieran antes de empezar a hablar. «Sé que debes estar preguntándote por qué te he llamado, por qué he pedido que nos viéramos. La verdad es que no he podido dejar de pensar en lo que pasó ese día. La forma en que te trataron fue inaceptable y me sentí irresponsable por no haber intervenido antes. Usted no tiene la culpa de nada. Usted fue la única persona que me defendió». Rafael negó con la cabeza. «Debería haber hecho más, y por eso estoy aquí. Quiero ofrecerte una oportunidad, un trabajo en mi empresa». Martina abrió los ojos como platos. No podía haber oído bien. «¿Un trabajo? ¿En su empresa? Pero yo no tengo cualificación para trabajar en una empresa inmobiliaria. Yo solo sé limpiar». Rafael sonrió amablemente. «Todo el mundo tiene habilidades, Martina. Puede que no tengas un título, pero tienes algo más importante: determinación, fuerza, dignidad. Vi eso en Mindorisy ese día, y mi empresa necesita gente así. ¿Pero qué haría? ¿Cuál sería el puesto? Para empezar, algo sencillo. Auxiliar administrativa, organizar documentos, archivar papeles, ayudar en lo que sea necesario. Con el tiempo puedes aprender más, crecer dentro de la empresa. Creo en dar oportunidades a la gente que se lo merece». Martina sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero se contuvo. No podía llorar allí, no delante de él. «No sé qué decir. ¿Por qué está haciendo esto por mí?» Rafael se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. «Porque crecí viendo a mi madre ser tratada de la misma forma que tú fuiste tratada ese día. Ella también era limpiadora, también era invisible, y me juré a mí mismo que, si algún día tenía poder para cambiar eso, para dar oportunidades a personas como ella, lo haría. Así que eso es lo que estoy haciendo». Martina se secó una lágrima que se le escapó y asintió. Acepto la oportunidad. No sé si seré lo suficientemente buena, pero lo intentaré. Daré lo mejor de mí». «Sé que lo harás y serás genial. Puedes empezar el próximo lunes. Te pasaré la dirección de la oficina y todos los detalles. El sueldo inicial es el doble de lo que ganabas en la tienda, y tendrás beneficios como cheque restaurante y seguro médico». Martina no pudo contener las lágrimas esta vez. Lloró allí, en la cafetería, delante de ese hombre que apenas conocía pero que estaba cambiando su vida.
Rafael no pareció incómodo. Solo esperó pacientemente a que se recompusiera, ofreciéndole servilletas y palabras amables. Cuando Martina salió de esa cafetería, el mundo parecía diferente. Los colores eran más vivos, el aire era más ligero. Había esperanza de nuevo. Cogió el Dusintusintusenmon, metro de vuelta a casa con una sonrisa en el rostro por primera vez en semanas. Doña Carmen y Sofía estaban en el salón cuando llegó. Martina entró y anunció con voz firme y alegre: «He conseguido un trabajo nuevo, un trabajo mejor. Vamos a estar bien». Y las tres se abrazaron llorando y riendo al mismo tiempo. Porque a veces, cuando todo parece estar desmoronándose, es exactamente cuando el universo conspira para reconstruirlo todo de una forma aún más bonita. Martina no lo sabía todavía, pero ese encuentro en la cafetería era solo el comienzo de un viaje que transformaría no solo su vida profesional, sino su vida entera. Rafael Méndez no era solo un empleador generoso, sería mucho más que eso, pero esos descubrimientos llegarían con el tiempo. Por ahora, Martina se permitió solo sentir gratitud y esperanza, y la sensación de que finalmente las cosas estaban empezando a encajar. El lunes llegó más rápido de lo que Martina esperaba. Se despertó a las 5 de la mañana, aunque ya no necesitaba salir tan temprano. Era la costumbre de años, el cuerpo acostumbrado a esa rutina, pero esta vez había algo diferente. Había emoción, nerviosismo, una mezcla de miedo y esperanza que la hacía sentirse más viva de lo que se había sentido en mucho tiempo. La oficina de Méndez Inmobiliaria e Inversiones estaba en el Paseo de la Castellana, en una zona noble de Madrid. Era un edificio de cristal y acero, moderno, imponente, con un jardín vertical en la fachada y un vestíbulo que parecía sacado de una revista de arquitectura. Martina entró despacio, sintiéndose minúscula ante tanta grandiosidad. En el mostrador de recepción, una chica joven de pelo liso y sonrisa simpática la recibió. «Buenos días. ¿Tiene cita?» «Buenos días. Me llamo Martina Santos. Es mi primer día de trabajo. El señor Rafael Méndez me dijo que viniera hoy». La recepcionista verificó algo en el ordenador y asintió. «Ah, sí, Martina, la que va a trabajar en administración. Sea bienvenida. Voy a avisar al señor Rafael de que ha llegado. Por favor, siéntese ahí. Ahora viene a buscarla». Martina se sentó en uno de los sofás de cuero del vestíbulo. Todo allí era limpio, organizado, con un suave olor a lavanda. Había cuadros modernos en las paredes y macetas con plantas exuberantes en las esquinas. Era tan diferente a cualquier lugar donde había trabajado antes. Rafael apareció pocos minutos después. Llevaba un traje gris claro y sonreía de forma genuina. Martina se levantó rápidamente, arreglándose nerviosamente la ropa. «Martina, qué bueno verte. ¿Lista para empezar?» «Lista. Un poco nerviosa, pero lista». «El nerviosismo es normal. Ven, te enseñaré dónde vas a trabajar y te presentaré al equipo». Subieron a la quinta planta. Era un espacio abierto, con varias estaciones de trabajo separadas por mamparas bajas. Había muchas personas, todas bien vestidas, trabajando en ordenadores, hablando por teléfono, moviéndose de un lado a otro con carpetas y documentos en las manos. El ambiente era profesional, pero al mismo tiempo tenía una energía acogedora. Rafael la llevó hasta una mesa pequeña, cerca de una ventana con vistas a la ciudad. Sobre la mesa había un ordenador nuevo, un teléfono, algunos materiales de oficina organizados en una bandeja y una tarjeta de identificación con su nombre. «Este es tu sitio. Vas a trabajar directamente con Beatriz, que es la supervisora del sector administrativo. Ella te enseñará todo lo que necesitas saber. Ah, y esta es tu tarjeta de identificación. Guárdala bien, la necesitarás para entrar en el edificio todos los días». Martina cogió la tarjeta con manos temblorosas. Allí estaba su nombre, impreso en letras claras. Martina Santos, auxiliar administrativa. Nunca había tenido una tarjeta así. Siempre había sido solo un número, una presencia anónima, pero ahora tenía un nombre, un puesto, un lugar. Beatriz apareció unos minutos después. Era una mujer de unos 40 años, pelo corto oscuro, gafas de montura roja
y una sonrisa acogedora. Tú debes de ser Martina. Encantada, soy Beatriz. Bienvenida al equipo. Se dieron la mano y Beatriz inmediatamente comenzó a explicarle las tareas del día. Organizar documentos que llegaban de diferentes departamentos, archivar contratos firmados, actualizar hojas de cálculo sencillas en el ordenador, atender teléfonos cuando fuera necesario. Eran tareas básicas, pero para Martina, que nunca había trabajado en una oficina antes, todo era nuevo y desafiante. No te preocupes si no entiendes todo a la primera. Se aprende haciendo. Y si tienes cualquier duda, puedes llamarme. Estoy en aquella mesa, cerquita, ¿vale? Martina asintió, agradecida por la paciencia de Beatriz. Los primeros días fueron difíciles. Martina cometió errores. Archivó documentos en los lugares equivocados. Tardó más de lo debido en completar tareas sencillas. El ordenador era un desafío aparte. Sabía usar lo básico, pero muchas de las herramientas y programas eran completamente nuevos para ella. Más de una vez sintió ganas de rendirse, de decir que no era capaz, que no servía para ese trabajo, pero Beatriz estaba siempre cerca, paciente y alentadora. Y Rafael, aunque era el director ejecutivo y tenía 1000 otras cosas que hacer, pasaba al menos una vez al día por la mesa de Martina para preguntar cómo iba. ¿Estás consiguiendo seguir el ritmo? Lo estoy intentando. Es mucha cosa nueva, pero estoy aprendiendo. Lo estás haciendo bien. Beatriz me ha dicho que eres dedicada y trabajadora. Eso es lo que importa. Al final de la primera semana, Martina ya se sentía un poco más segura. Empezó a entender la lógica de organización de los documentos, a navegar mejor por los programas del ordenador, a familiarizarse con los nombres y rostros de las personas que trabajaban allí, y por primera vez en mucho tiempo, volvía a casa sintiéndose realizada. Sofía notó el cambio inmediatamente. Su madre sonreía más, tenía más energía, contaba historias sobre el trabajo durante la cena. Martina hablaba sobre Beatriz, sobre los proyectos de construcción que la empresa desarrollaba, sobre las vistas desde la ventana de la oficina. La niña lo escuchaba todo, con ojos brillantes, orgullosa de ver a su madre tan feliz. Doña Carmen también se dio cuenta. Se lo comentó a Martina una noche, mientras las dos lavaban los platos de la cena. «Estás diferente, hija, más ligera. Este nuevo trabajo te está sentando bien». «Sí, mamá. Nunca pensé que podría trabajar en un sitio así. Nunca creí que fuera capaz, pero lo estoy consiguiendo. ¿Y sabes qué es lo mejor? La gente me trata con respeto. Me ven. No soy invisible allí». Doña Carmen besó la frente de su hija con ternura. «Nunca has sido invisible, hija mía. Es que algunas personas no sabían mirar bien. Pero ahora estás en un lugar donde te ven, y eso es una bendición». Pasaron algunas semanas. Martina se fue adaptando cada vez mejor. Beatriz comenzó a confiarle tareas más complejas. Martina aprendió a hacer análisis básicos de hojas de cálculo, a redactar correos electrónicos profesionales, a organizar reuniones. Descubrió que tenía un talento natural para identificar patrones y mejorar procesos. Varias veces sugirió cambios en la forma en que se archivaban los documentos o cómo se organizaba cierta información, y sus sugerencias fueron aceptadas e implementadas. Fue en una de esas ocasiones que Rafael la llamó a su despacho. Era un despacho espacioso en la 6ª planta, con una gran mesa de caoba, estanterías llenas de libros y trofeos y una vista panorámica de Madrid. Martina entró nerviosa, pensando que había hecho algo mal. «Siéntate, Martina, no tienes por qué estar tensa, solo quiero hablar». Se sentó en la silla frente a su mesa. «Beatriz me ha contado tus sugerencias para reorganizar el archivo de contratos. Dice que has creado un nuevo sistema que está ahorrando mucho tiempo al equipo. Estoy impresionado». Martina sintió que se le calentaba la cara. «Ah, fue solo una idea simple. Me di cuenta de que perdíamos mucho tiempo buscando los documentos, así que pensé en una forma de organizarlos mejor. No fue solo una idea simple, fue una idea inteligente, y eso demuestra que tienes potencial para mucho más que solo archivar papeles. Estaba pensando en ascenderte.
¿Aceptarías asumir un puesto de asistente de proyectos? Tendrías un sueldo mejor y mayores responsabilidades, pero sé que puedes con ello. Martina se quedó sin palabras. Un ascenso. Menos de 2 meses en el trabajo y ya la estaban ascendiendo. Parecía surrealista. Yo no sé qué decir. Claro, que acepto. Gracias por la confianza, señor Rafael. Puedes llamarme solo Rafael. Aquí trabajamos en equipo y no tienes que dar las gracias. Te mereces esta oportunidad. A partir de ese día, la vida de Martina cambió aún más. Como asistente de proyectos, comenzó a participar en reuniones, a seguir el desarrollo de promociones inmobiliarias, a entender cómo funcionaba toda la operación. Era mucho trabajo, mucha información nueva, pero ella lo absorbía todo como una esponja. Tomaba notas detalladas, hacía preguntas cuando tenía dudas, estudiaba en casa por la noche después de que Sofía se fuera a dormir. Rafael comenzó a involucrarla cada vez más. Le pedía su opinión sobre ciertos aspectos de los proyectos, la llevaba a visitar obras en construcción, la presentaba a inversores y socios como una persona importante del equipo, y Martina florecía en ese ambiente de respeto y oportunidades. Pero no era solo el trabajo lo que estaba cambiando, había algo más sucediendo, algo que Martina tardó un tiempo en percibir. Rafael comenzó a aparecer con más frecuencia cerca de su mesa. Conversaciones rápidas se convertían en conversaciones largas. Preguntas sobre el trabajo se transformaban en preguntas sobre su vida. Quería saber sobre Sofía, sobre sus juegos favoritos, sobre cómo le iba en el colegio. Quería saber sobre doña Carmen, sobre su salud, si necesitaba algo, y Martina se daba cuenta de que había algo genuino en esas preguntas. No eran solo amabilidades vacías. A Rafael realmente le importaba. Una vez Sofía se puso enferma, una gripe fuerte que la dejó con fiebre y débil durante varios días. Martina tuvo que faltar un día al trabajo para llevarla al médico y cuidarla. Cuando volvió al día siguiente, encontró sobre su mesa una gran cesta llena de frutas, zumos naturales, medicinas infantiles y un osito de peluche con una tarjeta que decía: «Para Sofía, que te mejores pronto, Rafael». Martina se quedó mirando esa cesta durante un buen rato, sintiendo algo extraño en el pecho. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que la asustaba un poco. Beatriz se dio cuenta y se acercó con una sonrisa cómplice. Rafael es un jefe increíble, ¿verdad? Nunca he visto a nadie preocuparse tanto por sus empleados. Es especial. Sí, lo es. Es muy amable. Beatriz miró a Martina de una manera significativa. Creo que no es solo amabilidad, Martina. Cualquiera puede verlo. Martina fingió no entender lo que Beatriz estaba insinuando, pero en el fondo ya se había dado cuenta hacía tiempo. La forma en que Rafael la miraba, como siempre encontraba una excusa para pasar cerca de su mesa, cómo sonreía de una manera diferente cuando hablaba con ella. Había algo allí, algo que iba más allá de una relación profesional, y lo más aterrador era que Martina sentía lo mismo. Tenía 32 años y hacía mucho tiempo que no pensaba en el amor. Después de que el padre de Sofía se fuera, cuando ella todavía estaba embarazada, Martina había cerrado esa parte de sí misma. Construyó muros alrededor de su corazón, decidiendo que no tenía tiempo ni energía para enamorarse. Su prioridad eran su hija y su madre. No había espacio para nada más. Pero Rafael estaba derribando esos muros, ladrillo a ladrillo, sin siquiera intentarlo. Simplemente siendo él mismo. Amable, atento, respetuoso. Y Martina estaba empezando a sentir cosas que no sentía desde hacía años. El corazón acelerándose cuando él entraba en la sala. La sonrisa automática que se formaba en su rostro cuando oía su voz, los pensamientos que derivaban hacia él en los momentos más inesperados. Fue un sábado, 3 meses después de que Martina comenzara a trabajar en la empresa, que Rafael le hizo una invitación inusual. «Martina, sé que puede parecer extraño, pero me gustaría invitaros, a ti, a Sofía y a tu madre, a un paseo. Hay una feria de artesanía en el Parque del Retiro este fin de semana. Pensé que a Sofía podría gustarle, y después podemos comer por allí. Sin compromiso,
Solo un paseo. ¿Aceptas? Martina dudó. Aquello ya no era una relación profesional. Aquello estaba cruzando una línea. Pero al mismo tiempo quería ir. Quería que Sofía conociera a Rafael. Quería pasar tiempo con él fuera de la oficina. Quería ver si lo que estaba sintiendo era real o solo fruto de su imaginación. Acepto. A Sofía le encantará. Hace tiempo que no damos un paseo de verdad. El sábado, Martina se despertó temprano y eligió una ropa bonita pero sencilla. Un vestido azul claro, sandalias planas, el pelo suelto por primera vez en meses. Sofía se emocionó muchísimo cuando supo que iban a pasear por el parque y que conocerían a ese Rafael del que tanto hablaba su madre. Rafael la recogió en casa al mediodía. Conducía un coche discreto, no, ostentoso, y saludó a todas con una cálida sonrisa. Doña Carmen observó al joven con atención, evaluándolo con esa mirada de madre que ve más allá de las apariencias. Y Martina se dio cuenta de que su madre lo aprobaba. El paseo fue maravilloso. El Parque del Retiro estaba lleno, pero de una manera buena, vibrante. La feria de artesanía tenía puestos de todo tipo, vendiendo ropa, bisutería, juguetes de madera, comidas típicas. Sofía corrió de puesto en puesto, encantada con todo. Rafael la acompañó haciendo bromas, comprándole un algodón de azúcar, ganándose su confianza con una facilidad natural. Martina observaba la escena con el corazón encogido. Ver a su hija sonreír de esa manera, ver a un hombre bueno tratándola con cariño, era algo que nunca imaginó que podría tener. Doña Carmen también sonreía, sentada en un banco a la sombra, observando a su nieta jugar. Es un buen hombre, Martina. Se le ve en la mirada, en la forma en que os trata, dijo doña Carmen en voz baja. Lo sé, mamá, pero tengo miedo. Miedo de que me hagan daño. Miedo de hacerle daño a Sofía. Vivir es tener miedo, hija. Pero a veces hay que dar un paso incluso con miedo, porque al otro lado puede haber algo hermoso. Comieron en un restaurante sencillo cerca del parque. Rafael insistió en pagar todo, a pesar de las protestas de Martina. Hablaron de todo, de la infancia de cada uno, de sueños, de planes para el futuro. Rafael habló de cómo había construido la empresa desde cero, de los desafíos que enfrentó, de lo importante que era para él marcar una diferencia en la vida de las personas. Martina habló de Sofía, de cómo era ser madre joven, de los sacrificios y las alegrías que venían con ello. Y en algún momento, mientras conversaban, sus manos se encontraron sobre la mesa. Fue un toque accidental al principio, pero luego sus dedos se entrelazaron, naturalmente, como si siempre hubieran pertenecido juntos. Sofía no se perdió nada. Miró los dedos entrelazados y sonrió, pero no dijo nada. Doña Carmen también lo vio y asintió con la cabeza, aprobando silenciosamente. Cuando volvieron a casa al final de la tarde, Martina sabía que algo había cambiado, que ya no se podía fingir que aquello era solo amistad o gratitud. Había sentimientos reales allí, fuertes, aterradores, pero reales. Rafael la acompañó hasta la puerta del piso. Sofía y doña Carmen ya habían entrado dejándolos solos en el pasillo. Gracias por el día de hoy. A Sofía le ha encantado, y a mí también. Rafael sonrió, esa sonrisa que hacía que el corazón de Martina se disparara. Gracias a ti por haber aceptado. Sabes, Martina, sé que tenemos una relación profesional y no quiero que esto te incomode, pero necesito ser sincero. Me gustas, mucho más de lo que debería gustarme solo una empleada, y ya no puedo fingir que no siento nada. Martina sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Pero esta vez eran lágrimas buenas. Tú también me gustas, Rafael. He intentado negarlo, pero ya no puedo. Solo tengo miedo, miedo de lo que la gente pensará, miedo de que esto complique las cosas. Rafael sostuvo el rostro de Martina con las manos, suavemente. Iremos con calma, sin prisa. Y lo que la gente piense no importa. Lo que importa es lo que sentimos. ¿Estás dispuesta a intentarlo? Martina lo miró a los ojos y vio sinceridad, vio cariño, vio algo que se parecía mucho al amor. Estoy dispuesta a intentarlo. Y allí, en ese sencillo pasillo de un viejo
edificio en Lavapiés, Martina y Rafael se besaron por primera vez. Fue un beso suave, lleno de promesas y esperanzas. Un beso que sellaba el inicio de algo que ninguno de los dos sabía todavía, pero que transformaría sus vidas para siempre. En los meses siguientes, la relación floreció. Rafael se convirtió en parte de la vida de Martina de forma natural. Aparecía para cenar en el piso, ayudaba a Sofía con los deberes, conversaba largamente con doña Carmen sobre plantas medicinales, un interés que ambos compartían. Estaba presente en los momentos sencillos y en los momentos importantes. Y Sofía lo adoraba. Lo llamaba Rafa y corría a abrazarlo cada vez que llegaba. En el trabajo mantenían el profesionalismo. Martina continuaba haciendo su trabajo con excelencia y Rafael continuaba siendo un jefe justo, pero todos en la oficina sabían que había algo allí, y a nadie parecía importarle. De hecho, el equipo lo aprobaba. Decían que nunca habían visto a Rafael tan feliz, pero no todo sería fácil, porque en toda historia de amor hay obstáculos, y el obstáculo de Martina y Rafael estaba a punto de aparecer, en la forma de un hombre poderoso que no aprobaba esa unión. El padre de Rafael, un hombre que creía que su hijo merecía a alguien de su propio círculo social, alguien que no fuera solo una empleada, alguien que no hubiera venido de la pobreza. Y cuando ese hombre decidiera actuar, Martina tendría que demostrar que su amor era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier tormenta. El invierno había dado paso a la primavera en Madrid. Los árboles volvieron a florecer, llenando las calles de colores vibrantes, y la vida de Martina también florecía. Había felicidad en cada rincón de su existencia. En el trabajo se había convertido en una pieza fundamental del equipo, respetada por todos. En casa, el piso estaba más alegre, más vivo. Sofía reía más, doña Carmen sonreía más, y Martina, por primera vez en muchos años, se permitía soñar con un futuro diferente. Rafael era el centro de ese nuevo futuro. Estaba presente en todo. En las cenas sencillas que compartían, en las historias que Sofía contaba sobre el colegio, en las conversaciones filosóficas con doña Carmen. Se había encajado en sus vidas como una pieza que siempre había faltado. Y Martina se encontraba pensando en cosas que nunca se atrevió a pensar antes. Matrimonio, una familia completa, un hogar donde el amor era abundante. Pero la vida tiene una forma peculiar de recordarnos que nada es simple, que cada felicidad viene con su precio, y el precio de la felicidad de Martina y Rafael estaba a punto de ser cobrado. Fue un jueves por la tarde cuando todo comenzó a cambiar. Martina estaba en su mesa, revisando algunos documentos, cuando Beatriz se acercó con una expresión preocupada. «Martina, el señor Alberto Méndez está aquí. Quiere hablar contigo». Martina levantó la vista, confundida. «¿Alberto Méndez? ¿El padre de Rafael?» «Eso mismo. Está en la sala de reuniones de la sexta planta. Ha pedido específicamente hablar contigo, a solas». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Martina. Nunca había conocido al padre de Rafael personalmente. Sabía que él era el fundador de la empresa, que había construido un imperio desde cero, que era un hombre poderoso e influyente. Sabía también que estaba semijubilado, apareciendo en la oficina solo ocasionalmente. Rafael hablaba poco sobre su padre, pero en las raras ocasiones en que lo mencionaba, había una tensión en su voz, una distancia. Martina respiró hondo y se levantó. «De acuerdo, subo ahora». Subió en el ascensor hasta la sexta planta, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Sabía instintivamente que esa conversación no sería buena. Llegó a la sala de reuniones y llamó a la puerta. Una voz grave y autoritaria respondió: «Entre». Martina abrió la puerta y se encontró con un hombre de unos 70 años, alto, de hombros anchos, pelo canoso peinado hacia atrás, gafas de montura dorada. Llevaba un traje impecable y tenía una presencia que dominaba el ambiente. Este era Alberto Méndez. Y Martina entendió inmediatamente de dónde había heredado Rafael su porte, pero también se dio cuenta de que padre e hijo eran muy diferentes. Donde Rafael tenía amabilidad,
Alberto tenía dureza. Donde Rafael tenía compasión, Alberto tenía pragmatismo. «Siéntese», dijo Alberto, señalando una silla al otro lado de la larga mesa. Martina se sentó, manteniendo la espalda recta, las manos en el regazo. No iba a mostrarse intimidada, aunque estuviera temblando por dentro. «Se estará preguntando por qué he pedido hablar con usted», comenzó Alberto, quitándose las gafas y limpiándolas calmadamente con un pañuelo de tela. «Es simple. Quiero que se aleje de mi hijo». Martina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. «Con todo el respeto, señor Alberto, esa no es una decisión que usted pueda tomar. Es una decisión mía y de Rafael». Alberto se puso las gafas de nuevo y la miró directamente. Era una mirada calculadora, fría. «Voy a ser franco con usted, Martina. Parece ser una mujer trabajadora, dedicada. Mi hijo me ha contado sus logros aquí en la empresa. Y lo admiro, pero que lo admire no significa que lo apruebe. Mi hijo es el heredero de un imperio. Necesita a alguien a su altura. Alguien de la misma clase social, con la misma educación, las mismas conexiones». Martina sintió que la rabia crecía dentro de ella, pero mantuvo la voz firme. «¿Está diciendo que no soy lo suficientemente buena para Rafael porque soy pobre, porque vengo de abajo? No es una cuestión de si usted es buena o no, es una cuestión de compatibilidad, de idoneidad. Tiene una hija, ¿no? De otra relación. Eso trae complicaciones, y su madre está enferma, necesita cuidados. Usted tiene un bagaje, Martina. Mi hijo merece empezar algo sin todo ese bagaje». Martina sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos, pero no dejó que cayeran. No le daría esa satisfacción. Ese bagaje, como usted lo llama, es mi familia. Es mi hija, que es inteligente, cariñosa y maravillosa. Es mi madre, que dedicó su vida a cuidar de los demás. Y si Rafael no puede aceptar eso, entonces quizás usted tenga razón. Quizás no deberíamos estar juntos. Se levantó para irse, pero Alberto habló de nuevo. «Espere, siéntese. No he terminado». Martina dudó, pero se sentó de nuevo. «Le haré una propuesta. Aléjese de mi hijo. Termine la relación. Y a cambio yo le garantizo que usted y su familia estarán financieramente cómodas. Puedo conseguirle un trabajo mejor en otra empresa, con un sueldo excelente. Puedo garantizarle un tratamiento médico de primera calidad para su madre. Puedo pagarle el mejor colegio a su hija. Todo lo que necesiten». Martina se quedó mirando a ese hombre, incrédula. Estaba intentando comprarla. Estaba intentando usar el dinero para separarla de Rafael. ¿De verdad cree que aceptaría eso? ¿Cree que vendería mi amor, la felicidad de mi hija, por dinero? Todo el mundo tiene un precio, Martina. Es solo una cuestión de encontrar el valor adecuado. Martina se levantó de nuevo, esta vez con firmeza. «Yo no tengo precio, señor Alberto. Y Rafael tampoco es una mercancía que usted pueda controlar. Es un hombre adulto, capaz de tomar sus propias decisiones. Y si usted no puede ver lo feliz que es conmigo, entonces el problema no es mío, es suyo». Y salió de la sala, cerrando la puerta con más fuerza de la que pretendía. Bajó en el ascensor temblando de rabia e indignación. Volvió a su mesa e intentó trabajar, pero no podía concentrarse. La conversación con Alberto daba vueltas en su mente repetidamente. Cada palabra suya era como una herida abierta. «No soy lo suficientemente buena. Tienes un bagaje. No eres de la misma clase». Rafael apareció cerca de su mesa al final de la tarde. «Hola, ¿está todo bien? Pareces tensa». Martina lo miró y decidió contárselo todo. No iba a ocultarlo. Lo llevó a una sala vacía y le relató toda la conversación con Alberto. Vio cómo la expresión de Rafael cambiaba de sorpresa a rabia. «¿Mi padre ha hecho eso? ¿Te ha ofrecido dinero para que te alejes de mí?» «Lo ha hecho, y ha dejado bien claro que no me considera adecuada para ti». Rafael se pasó las manos por la cara, exasperado. «Martina, lo siento mucho. Mi padre es complicado. Siempre ha sido controlador. Siempre ha querido decidir todo en mi vida. Pero esto ha superado todos los límites». «Rafael, quizás tenga razón.
Quizás venimos de mundos muy diferentes. Quizás esto no funcione a largo plazo. Rafael sostuvo el rostro de Martina con ambas manos, obligándola a mirarlo a los ojos. No digas eso. No dejes que sus palabras entren en tu cabeza. No me importa de dónde vengas. Me importa quién eres. Y te quiero, Martina. Te quiero a ti, quiero a Sofía, quiero a doña Carmen. Sois mi familia. Ahora. Martina sintió que las lágrimas finalmente caían. Yo también te quiero. Pero tengo miedo, Rafael. Miedo de que tu familia nunca me acepte. Miedo de que esto acabe separándonos. Entonces, déjame demostrarte que eso no va a pasar. Déjame probarte que te elijo a ti. Rafael concertó una reunión con su padre para esa misma noche. Martina no estuvo presente, pero Rafael le contó después lo que sucedió. La conversación fue tensa, llena de acusaciones por ambas partes. Alberto intentó convencer a Rafael de que estaba cometiendo un error. Intentó usar argumentos lógicos, emocionales, financieros. Llegó a amenazar con desheredar a Rafael si continuaba con Martina. Y fue cuando Rafael tomó la decisión más difícil de su vida. Pues desherédame, papá. Quita mi nombre de la empresa si quieres. Quítamelo todo, porque no voy a renunciar a Martina. Es lo mejor que me ha pasado nunca. Y si no puedes verlo, si no puedes respetar mi elección, entonces quizás sea mejor que mantengamos las distancias por un tiempo. Alberto se quedó en shock. Nunca imaginó que su hijo llegaría tan lejos. Pero Rafael estaba firme en su decisión. Los días siguientes fueron difíciles. Rafael se distanció de su padre, y eso le pesaba. Martina veía la tristeza en sus ojos, incluso cuando intentaba ocultarla. Se sentía culpable, como si fuera responsable de romper esa relación familiar. Pero Rafael siempre la tranquilizaba. Esto no es culpa tuya, es una situación que tenía que ocurrir. Mi padre necesita entender que no puede controlar mi vida para siempre. Doña Carmen, con su sabiduría de años, le ofreció palabras de consuelo una noche en que Rafael cenaba con ellos. Hijo, entiendo tu dolor. La familia es complicada, pero a veces uno tiene que crear su propia familia, con las personas que elige. Y tú has elegido a Martina, has elegido a Sofía, nos has elegido a nosotras, y nosotras te hemos elegido a ti también. Eso vale más que cualquier dinero, cualquier herencia. Rafael sonrió, agradecido. Gracias, doña Carmen. Usted siempre sabe qué decir. Pasaron las semanas. Martina y Rafael continuaron juntos, más fuertes que nunca. Él le pidió salir oficialmente, con flores y todo. Sofía estaba radiante, preguntando si Rafael sería su padre ahora. Rafael la abrazó y le dijo que le encantaría hacerlo, si ella le dejaba. En el trabajo, Martina continuó destacando. Fue ascendida de nuevo, esta vez a coordinadora de proyectos. Beatriz organizó una pequeña fiesta sorpresa en la oficina para celebrarlo. Y por primera vez, Martina se sintió verdaderamente parte de algo más grande. Ya no era la mujer invisible, era vista, valorada, amada. Fue un sábado, 6 meses después de la conversación con Alberto, que algo inesperado sucedió. Martina estaba en casa con Sofía, haciendo magdalenas para una fiesta del colegio, cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y se quedó paralizada. Era Alberto Méndez. «Señor Alberto, ¿qué hace usted aquí?» Alberto parecía diferente, menos imponente, más humano. Había algo en sus ojos que Martina no había visto antes. Vulnerabilidad. «¿Puedo pasar? Me gustaría hablar». Martina dudó, pero asintió. Lo llevó al sencillo salón del piso. Sofía miró con curiosidad a ese hombre desconocido, pero continuó removiendo la masa de las magdalenas en la cocina con doña Carmen. Alberto se sentó en el sofá y se quedó en silencio por un momento antes de hablar. «He venido a pedir disculpas por la forma en que la traté, por las cosas que dije. Estaba equivocado». Martina estaba demasiado sorprendida para responder de inmediato. «Mi hijo no me habla desde hace meses», continuó Alberto con la voz entrecortada, «y me he dado cuenta de que lo he perdido. He perdido a mi hijo por mi orgullo, por mi arrogancia. Creía que sabía lo que era mejor para él, pero en realidad él siempre lo supo.
y yo fui demasiado necio para verlo. ¿Por qué me cuenta esto? Alberto miró a Martina con ojos llenos de arrepentimiento genuino. Porque usted lo hace feliz, más feliz de lo que lo he visto en toda su vida. Y fui egoísta al intentar quitarle eso. Mi esposa, la madre de Rafael, falleció hace muchos años. Y antes de irse me hizo prometer que cuidaría de nuestro hijo, que garantizaría su felicidad. Yo creí que hacer eso significaba asegurar que tuviera dinero, éxito, una buena posición social. Pero ella no hablaba de eso, hablaba de amor, de verdadera felicidad. Y usted le da eso. Martina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Quiero a su hijo, señor Alberto, y sé que no soy perfecta, que vengo de un lugar humilde, pero lo quiero de verdad, y cuidaré de él lo mejor que sepa. Alberto asintió, secándose discretamente sus propios ojos. Lo sé, y por eso estoy aquí, para pedirle su perdón, y para pedirle que me dé una oportunidad de conocerla de verdad, de ser parte de sus vidas si me aceptan. En ese momento, Sofía apareció en el salón con un plato de magdalenas. ¿Quiere una? Las hemos hecho la abuela y yo. Alberto miró a esa niña de ojos brillantes y sonrisa abierta, y algo dentro de él se rompió. Aceptó una magdalena y sonrió, una sonrisa genuina. Gracias, está deliciosa. Sofía sonrió, orgullosa, y volvió a la cocina. Doña Carmen observaba todo desde la puerta, con una sonrisa sabia en el rostro. Esa visita fue el comienzo de una reconciliación. Alberto comenzó a aparecer más, siempre respetuoso, siempre intentando redimirse. Llevaba regalos pequeños pero significativos para Sofía. Conversaba largamente con doña Carmen sobre la vida, y poco a poco fue ganándose el perdón de Martina. Rafael se emocionó cuando Martina le contó la visita de su padre. Se encontraron unos días después, y la conversación estuvo llena de lágrimas y abrazos. Alberto se disculpó con su hijo, admitió sus errores, prometió ser mejor, y Rafael, que siempre tuvo un buen corazón, lo perdonó. La vida comenzó a encajar de una forma que Martina nunca imaginó posible. La relación con Rafael se profundizó. Alberto se convirtió en una presencia constante y positiva en sus vidas, tratando a Sofía como a una nieta y a doña Carmen con respeto y cariño. Fue una noche de verano, un año después de haberse conocido en esa tienda de lujo del barrio de Salamanca, que Rafael llevó a Martina de vuelta allí. Ella no quería ir. Los recuerdos de ese lugar todavía dolían. Pero Rafael insistió. «Confía en mí. Necesito enseñarte algo». Entraron por la puerta principal, ya no por la de servicio. Subieron a la segunda planta donde todo había comenzado, y allí, entre las vitrinas de joyas que brillaban bajo las luces, Rafael se arrodilló. «Martina Santos, entraste en mi vida cuando menos lo esperaba. Me enseñaste lo que es el coraje, lo que es la fuerza, lo que es el amor verdadero. Me mostraste que el valor no tiene nada que ver con el dinero o la posición social, sino con el carácter, y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, al lado de Sofía, construyendo una familia basada en el amor y el respeto. ¿Aceptas casarte conmigo?» Abrió una cajita de terciopelo, revelando un anillo sencillo, pero hermoso. Martina miró a su alrededor y vio que no estaban solos. Doña Carmen estaba allí, con Sofía a su lado, las dos sonriendo y llorando al mismo tiempo. Alberto estaba unos pasos más atrás, con los ojos también llorosos. Beatriz y algunos compañeros del trabajo estaban presentes. Incluso Verónica, la antigua gerente de la tienda, estaba allí, con una expresión de arrepentimiento y admiración. Y Martina, la mujer que un día fue invisible, que fue humillada en ese mismo lugar, que fue acusada injustamente, respondió con la voz firme y llena de amor. «Sí, 1000 veces sí». Rafael le puso el anillo en el dedo y la besó, mientras todos aplaudían y lloraban. Y en ese momento, Martina entendió que su historia no era sobre superar la pobreza o alcanzar el éxito profesional. Su historia era sobre no renunciar nunca a la propia dignidad,
sobre creer que merecía amor, respeto y felicidad, sin importar lo que el mundo dijera. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia sencilla pero hermosa, en un jardín florido. Sofía fue la niña de las arras, con un vestido blanco con un lazo rosa, esparciendo pétalos por el camino. Doña Carmen lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Alberto estuvo presente, habiéndose convertido en un abuelo amoroso para Sofía y un amigo verdadero para Martina. La vida de Martina cambió por completo, pero nunca olvidó de dónde venía. Continuó trabajando en la empresa, ahora como directora de proyectos, siempre atenta a las personas que eran invisibles, siempre ofreciendo oportunidades a quienes más lo necesitaban. Creó un programa de capacitación profesional en la empresa, específicamente dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, dando a otros la misma oportunidad que Rafael le había dado a ella. Sofía creció en una casa llena de amor, rodeada de una madre fuerte, un padrastro dedicado, una abuela sabia y un abuelo que compensaba los años de dureza, siendo el más dócil de los hombres. Se convirtió en una niña segura de sí misma, que sabía que su valor no dependía de dónde venía, sino de quién era. Doña Carmen vivió lo suficiente para ver a Martina construir la familia que siempre mereció tener. Vivió lo suficiente para ver a su nieta graduarse, para sostener a sus bisnietos en brazos, para ser testigo de que el amor, cuando es verdadero, vence cualquier obstáculo. Y Martina, que un día fue solo una mujer invisible limpiando el suelo de una tienda de lujo, se convirtió en la prueba viviente de que no importa dónde empiezas. Importa a dónde estás dispuesto a ir. Importa creer en ti mismo cuando nadie más cree. Importa tener el coraje de aceptar el amor cuando aparece, incluso cuando parece imposible. Años después, cuando contaba su historia a los nuevos empleados de la empresa, Martina siempre terminaba diciendo lo mismo. Nadie es invisible. Todos importamos. Todos merecemos dignidad, respeto y amor. Y a veces, en nuestro día más difícil, cuando todo parece perdido, es exactamente ahí donde comienza la historia más bonita de nuestra vida.